Muy buenas y bienvenidos al podcast Charlas Nutritivas, el podcast de nutrición y alimentación. Mi nombre es Alex Macías, soy entrenador personal y nutricionista y ahora mismo no está aquí mi compañera Jessica, pero vendrá en unos minutitos, así que si escucháis ruido de fondo no os asustéis. Nada, hoy tenemos a Juan Revenga en el capítulo de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Alex. Bien. Pues nada, para quien no conozca a Juan, si eso es posible, Juan es biólogo y nutricionista. También es docente de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de San Jorge y pasa consulta enfocada a la educación nutricional. Compagina su trabajo con la divulgación en nutrición, alimentación y salud en distintos medios, pues como su propio blog, su página web Juan Revenga, también el blog Nutricionista de la General, Ser Consumidor en Cadena Ser y muchos otros programas de radio y demás. También ha escrito varios libros como el de Con las manos en la masa, que es un repaso a los crecientes casos de intoxicación alimentaria, y Adelgázame, miénteme, toda la verdad sobre la historia de la obesidad y la industria del adelgazamiento. Así que la primera pregunta, Juan, que hacemos a todos, que es obligada, es que nos expliques un poco brevemente quién es Juan Revenga y cómo ha llegado hasta donde está al día de hoy. Como te decía, vamos a ir un poquito más al grano que casi en titulares, porque no nos Sí, perfecto. tendrá aquí muchísimo tiempo. Pues estudié biología. Me fui a hacer una beca a París con una beca a París durante un año. Al volver de aquella beca, pues no tenía mucho trabajo de biología y se metió policía. Durante 8 años fui policía local de Pamplona. Ujú. Estudié criminología porque para unir esa faceta de, de biología con esa profesión que hasta en ese momento estaba desempeñando, Ujú. vino una chica de Zaragoza a estudiar a Pamplona, que era de Zaragoza. Nos enamoramos, decidimos tener un proyecto juntos, que es en Pamplona, que es en Zaragoza, salió Zaragoza, y fue entonces cuando, no pudiendo seguir con esa profesión que tenía hasta entonces, pues decidí hacer otra carrera, otros estudios que me facilitaran de alguna forma, me aseguraran de algún modo el tener pues eso, un trabajo más o menos constante. Y es cuando decidí hacer nutrición humana y dietética. Ujú. Con lo cual acabé en el año, o sea, acabé con 20 muchos años 30 años de nutrición humana y dietética. Y me vine aquí y aquí estamos en Zaragoza desde el año 2004, finales del 2003. Y como sé que hay más preguntas, hay más preguntas relacionadas con este tema, te voy a dejar que las hagas porque si no esto va a ser un monólogo. Perfecto. Nada, muy interesante todos esos cambios que has hecho. La verdad, yo lo de policía no lo sabía, el resto sí que lo había escuchado. Entonces, por lo mismo, por enfocarnos un poquito quizás en el tema de la nutrición y demás, sí que crees que te ha aportado algo el pasar de biología a nutrición en este caso y ya en la propia materia. ¿Crees que a la carrera de nutrición te ha aportado algo el haber estudiado antes biología? Muchísimo, me ha aportado muchísimo. De entrada, hay una cosa que no me ha aportado y me vino muy bien, que es a la hora de matricularme en la convalidación de las asignaturas que tenía ya cursadas de biología, de materias básicas, pues que no tuve que volver a cursarlas, ¿no? Incluso endocrinología no tuve que cursarla, me la convalidaron. Ujú. ¿Y qué me aportaron? Pues la biología me aportó una perspectiva muchísimo más profunda de todos los procesos metabólicos, biológicos, fisiológicos implicados en estas cuestiones de la nutrición. Y a fin de cuentas, pues una perspectiva muchísimo más profunda de la que a priori se pilla o se tiene después de salir del grado de nutrición humana y dietética. Desde luego, sí. Sí, sobre todo porque a lo mejor en la carrera de nutrición, o por lo menos en mi caso de mi experiencia en Valencia, sí que das pues las típicas asignaturas de bioquímica, ¿no? Pero al final es algo tan resumido y que luego pasa lo que pasa, que hay mucha gente que se enfoca en los procesos tan básicos y para hacer afirmaciones tan vastas que se olvida de la fisiología real, ¿no? De lo que es la endocrinología y demás. Así que pasa luego lo que pasa. No, no, Eh, totalmente de acuerdo. Y esto te ayuda mucho también a la hora de la divulgación, claro. precisamente pues para bajarte hasta el final y comprender muchísimo mejor los procesos. Y si tú los comprendes mejor, también los sabes explicar mejor. Y eso es lo que más satisfacción produce muchas veces cuando te das cuenta que una cosa relativamente compleja, pero que tú puedes hacerlo más sencillo y explicárselo a la gente, que algo que siempre ha tenido en la boca, yo qué sé, por decirte muy claro, las kilocalorías o Ujú. cosas como tan básicas como el tejido adiposo o así de sencillos, pues, no, pues te puedas explicar
porque conoces mejor o mucho mejor cuáles son los procesos y de esa forma pues puedes utilizar símiles, analogías del mundo real y hacer la materia mucho más comprensible para, bueno, cuando divulgas. Totalmente. ¿Y cómo fueron tus inicios en el mundo de la nutrición? ¿Pasabas consulta por tu cuenta? ¿Trabajabas para alguien? ¿Llegaste a ser autónomo en algún momento o bajo contrato? ¿Cómo fueron todos esos inicios tan duros que solemos tener todos en el mundo de la nutrición? Y también otros relacionados como la psicología, entrenador personal y demás. Pues efectivamente los inicios fueron duros. Eso no quiere decir que ahora cuando tienes una cierta velocidad de crucero no siga siendo duro, ¿eh? Te sigues enfrentando pues a muchísimas dificultades y trabas y todas esas cuestiones. Sí, pero evidentemente los inicios fueron más duros, más que nada porque llegamos aquí, bueno, yo llegué aquí a Zaragoza con una mano delante y otra detrás, no me conocía nadie, más que mi mujer, Mm, realmente. Y yo tenía la filosofía, bueno, que sí he llegado a ser autónomo, me dices, empecé de autónomo y sigo siendo autónomo, ¿eh? ujú. Para que quede constancia, yo soy de esos tontos que cotiza dos veces a la Seguridad Social, una como autónomos y otra pues al régimen. Y es muy posible que dentro de poco tenga que volver a cotizar una tercera vez en otro régimen general. Joder. Pues eso es un poco la historia de Plurilópez, no sé, el personaje este de Ibáñez, ¿no? Ujú. Del creador de Mortadelo y Filemón, Sí, sí. pues que tiene 40.000 empleos y tiene que llegar pues como puede, ¿no? Y en esas estamos. Eh, la filosofía, cuando llegamos aquí a Zaragoza, fue la de disparar con trabuco, es decir, con ese arma que te permite en distancias cortas pues matar muchos objetivos al mismo tiempo. Es decir, la consulta, la divulgación, el asesoramiento a empresas, absolutamente todo lo que te dicen de las salidas que tiene el dietista nutricionista, pues a eso me dediqué, era a todo que sí y luego ya veremos. Es decir, yo Ujú. decía a todo que sí, bueno, también me incentivaba y me motivaba y me proponía para presentarme en distintos sitios con muy distintas finalidades dentro del campo de la nutrición humana y dietética. Y la idea era que con el tiempo, viendo precisamente qué era lo que más me gustaba, lo que mejor se me daba y las cosas que mejor apreciaban de mi desempeño, pues ir cambiando el trabuco, pues primero por una escopetilla y luego por rifles de precisión. Sí, sí. Y básicamente eso es en lo que estoy ahora. Me estoy dando cuenta que el rifle que me he comprado de precisión para desempeñar mi profesión, pues está muy implicado está muy en la dirección de lo que es la divulgación como tal y la enseñanza, la docencia. Ujú. Totalmente. Bueno, ya tenemos por aquí a nuestra compañera Jessica, Hola. que se une un poquito más tarde, que también Muy como, buenas, Jessica. igual que tú te la has puesto después, pues ella viene ahora de De ponerse la vacunarme. vacuna del COVID. Así que Sí. nada, pues adelante Jessica, te dejo continuar. Vale. Bueno, si no nos equivocamos, has estado trabajando en varias universidades y ahora estás en la Universidad San Jorge de Zaragoza. ¿Cómo llegaste a ser profesor universitario y cómo ha sido todo el proceso de ser profesor a lo largo de todo este tiempo? No te lo vas a creer. Mandando Christmas. Christmas, las felicitaciones estas, las tarjetas navideñas. Bueno, primero, empezando por las puntualizaciones. Trabajar para distintas universidades, en realidad he trabajado para tres, o estoy trabajando para tres, y es posible que ahora en una cuarta. En Ujú. dos, hasta ahora, en labores prestando mis servicios en máster universitarios y propiamente en grados universitarios en la Universidad San Jorge desde el año 2009. Ujú. Y en la que actualmente sigo, bueno, y en las otras dos también, con los másters que tienen en curso. Y es muy posible que dentro de muy poco, pero súper posible, entre en una nueva universidad, también en el grado de nutrición humana y dietética, que me va a hacer muchísima ilusión, porque hasta ahora, en la Universidad San Jorge, he estado dando clase en los grados de enfermería y de farmacia, Ujú. precisamente con las cuestiones de nutrición que tienen implicadas estos grados, ¿no? Ujú. Pero no dejo de estar formando, y por favor, entendedme con todo el cariño a todos los que estéis Sí, al sí. otro lado, formando al enemigo. Vamos a ver, lo digo con todo el cariño, pero creo que es especialmente importante que formar al enemigo
desde la nutrición humana y dietética, para que precisamente sea ese enemigo, dicho otra vez con cariño, y no quiero que se olvide esa perspectiva que es amistosa, desde pues con unos conocimientos veraces, actualizados y sensatos, ¿no? Más allá de todo lo que se ha venido diciendo, de los mitos, de las 5 comidas al día, el desayuno importante, y mandangas como esas que, bueno, también hay que decirlo, en no pocos grados de nutrición humana y dietética se siguen comentando estos laticinios. Sí, sí. La verdad que sí. Entonces, yendo al meollo de cómo has llegado, bueno, yo entré en la universidad como profesional, como docente, en la Universidad de San Jorge. Y realmente, y de verdad que es así, llegué allí enviando crismas. Enviando felicitaciones navideñas. Te cuento, porque esto fue yo entré en el curso 2009-2010. Bueno, pues cuando yo llegué aquí a Zaragoza, y lo uno con lo que te comentaba antes, Alex, en el año 2004, te dije que mi perspectiva era precisamente disparar contra buco a todo aquello que se moviera y que pudiera yo desempeñar. Bueno, pues una de las cosas que hice, en aquel entonces empezaba la Fundación San Valero, que fue la que luego dio origen al nacimiento de la Universidad de San Jorge. Y bueno, pues buscando aquí y allá en internet y tal cual quiénes sean los responsables de la universidad, pues di con la responsable que a día de hoy sigue siendo de recursos humanos. Y lo que hice fue enviarle una carta en unas navidades, posiblemente del año 2005, si mal no recuerdo, una carta que incluía una felicitación navideña presentándome. Y eso en el año 2005, el año 2006, el año 2007, el 8 y en el 9, a principios del año 2009, me llama esta persona, pues, siempre me había correspondido, siempre me había devuelto la felicitación. Y no nos conocíamos. Me escribe y me dice, oye Juan, me gustaría conocernos en persona. Vamos a empezar con el grado en farmacia que incluye la asignatura de nutrición y bromatología. Y bueno, y estamos haciendo una selección de personal y así fue. Así que, como veis, es absolutamente cierto que yo llegué a ser profesor universitario enviando felicitaciones navideñas. Qué curioso. Sí, muy interesante. Además, para que la gente también vea que hay muchas formas de abrirte una puerta y al final, pues mira, oye, una más que conoce más. Claro. Luego también por centrarnos un poquito en el mundo de la divulgación, que es algo que todavía no hemos hablado mucho en nuestro podcast. Obviamente, pues la divulgación no es algo que se enseña en la universidad, ¿no? Y hay mucha gente que le gusta realmente divulgar, pero no sabe cómo hacerlo, por así decirlo, o lo intentan hacer y no lo hacen del todo bien, o como les gustaría que saliese todo. Eso obviamente pues hace el trabajo un poco complicado y a menudo pues eso, son perfiles un poco complicados y mucho rigor científico porque no sabemos o no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? ¿Qué opinas tú de todo esto en el sentido de el empezar, ¿no? a crearte una red social para divulgar, ya sea de cualquier tipo, o por ejemplo este propio podcast? ¿Cómo cuesta, ¿no? Lanzarse un poquito, empezar, tomar un buen camino, hacerlo con rigor científico? Vale. Lo primero que tienes que tener claro es que todo ha de partir, si esta es una de las motivaciones o algo que perseguimos, nos gusta y que buscamos, tiene que partir de tu iniciativa personal. No puedes esperar a que nadie te venga a buscar para decir, oye, mira, tengo un blog o tengo una web, soy la empresa tal y quiero que me la llenes de contenidos de nutrición en el rincón de fulanito Pérez y tal y cual. No, a ver, yo tal y como empecé, a ver, las redes sociales no había prácticamente, sí, Facebook existía, pero bueno, no sé. Pensar que Facebook es una red social, no sé, bueno, o que tenga un cierto impacto hoy, me da un poco de mentira, pero bueno. No me ha gustado nunca, ni cuando era la única me gustaba. O sea, A mí tampoco, a mí tampoco. un saludito por aquí a todos, a los dirigentes de Facebook con todo el cariño. Sí, con todo el cariño. Yo lo que empecé, yo tenía ganas de contar cosas. A mí me quemaban en las manos las cosas que yo sabía, las cosas que creía que podían servir a la gente, conocimiento que yo creía que era de una forma o sé que era de una forma y que la gente lo interpretaba de otra forma o que daba una serie de recomendaciones en virtud de, bueno, pues una serie de
circunstancias pues que a mí no me parecían ni medio normales, ¿no? Y lo puse en el prólogo de lo que empecé a escribir para mí mismo, del libro Con las manos en la mesa, del que hemos hablado en la presentación. Y es que, precisamente, tú lo has mencionado, el subtítulo de ese libro era, ¿cómo era? ¿Lo tienes por ahí todavía, Alex? Sí, por aquí tenemos. A ver, el de Un Un repaso. repaso a los crecientes casos de, no, Intoxicación alimentaria. de infoxicación alimentaria, es decir, Pues lo intoxicación de, copiamos mal, entonces. de intoxicación de la información, se llama infoxicación, ¿no? Infoxicación alimentaria. Y entonces simplemente abordaba y para mí, en ese libro, pues todas aquellas cosas, que hay esos latiguillos que andan pululando por ahí y que no son ciertos, son sobre los que cabe hacer matizaciones, ¿no? Y lo hice, como bien pone en el prólogo, precisamente para mí, para que cuando alguien me preguntara, vosotros lo sabéis mejor que nadie, quieres que te den la brasa, si quieres que te den la cena, si quieres que te den el viaje, si quieres que... No tienes más que decirle a la gente la verdad y decirles que eres dietista nutricionista. O sea, te van a taladrar la cabeza como no hay... Bueno, como no te la taladrarían de ninguna otra forma. Con lo cual es Totalmente. mejor decir que eres enterrador O cualquier otra o que profesión. trabajas para Hacienda. Sí, sí. Ya no Totalmente. hay preguntas, te olvidan, ¿no? Entonces dije, mira, para todas aquellas personas que me quieran taladrar la cabeza diciéndoles la verdad que soy nutricionista, ya les podré recomendar la compra de mi libro, porque ya estará publicado y todas esas cosas. Y así como tal cual en el... Y de hecho, empecé a escribirlo, yo no tenía ni ninguna editorial, ni nadie que se interesara por mí. Estamos hablando del año 2000, cuando empecé, en el año 2007, 2008 a escribirlo. Y entonces vino un paciente y me dijo, pues tengo un hermano, bueno, hablando de esos pacientes con los que más o menos te llevas bien, que te caen bien, aquí hay cierto feeling, y me dijo, pues tengo un hermano que tiene una editorial, tal y cual, y ¿no? Me puse en contacto con el hermano me dijo, mándame la introducción, el primer capítulo, y que sepas que el título lo ponemos nosotros y que si me gusta lo necesitaremos en 3 meses. Y digo, vale, lo de los 3 meses adelante, porque tengo el primer capítulo, la introducción al primer capítulo y varios más. Pero el título lo pongo yo. No, el título lo ponemos nosotros, lo pone la editorial. Digo, muy bien, pues búscate otro autor, yo lo pongo yo. Dice, perdona, a ver, ¿qué título has pensado? Digo, pues con las manos en la mesa. Me dice, podemos darle una vuelta. Digo, dale las vueltas que quieras, ese va a ser el título porque es mi libro, no es el tuyo. Exacto. Sí, sí. Bueno, y eso, por cierto, pasó luego con Ediciones B, con Adelgázame y Miénteme, fue lo mismo. Dice, el título lo ponemos nosotros. Digo, no, el título lo pongo yo. Es más, como este ya está totalmente escrito, porque el segundo libro fue fruto de, una relación fallida, en el que una editorial, evidentemente, me sugirió la posibilidad de hacer el libro, yo lo hice, me pidió hacer una serie de rectificaciones o modificaciones, le dije que no, que algunas sí, que hacía ampliaciones, modificaciones, tal y cual, pero que otras no. Dice, pues entonces no vamos a poder publicarlo, ¿eh? Qué Pues, fuerte. fíjate qué problema tengo yo. Entonces no. Me dicen, pues no. Digo, pues, vale, pues bueno, adiós. Y Brutal. la curiosidad, la casualidad, perdón, fue que al mes y medio, 2 meses, me llamó Ediciones B y me dices, oye Juan, te hemos estado viendo en el blog tal cual, nos gustaría, si tienes un libro, y digo, sí, ya lo tengo, en el cajón precisamente. Y dice, sí, que bueno, pues mándanoslo. Que bueno, el título ya lo veremos, lo ponemos nosotros. Y digo, no, el título está escrito, Qué Que no pesadito. pesados. ya está puesto y es mío. Me dice, bueno, ya veremos. Y yo, no veremos, no. ¿Cuál es? Digo, adelgázame, miénteme. Bueno, lo vemos de forma interna, igual interna o externa, o del revés. Ese va a ser el título, Qué aunque me fuerte. lo autoedite yo. Y si no tengo que autoeditar, será ese título. Bueno, vale. Bueno, y quedó al final, ¿no? Pues sí, sí. Y entonces, fíjate, con ese libro, con las manos en la mesa, con el primero, mejor dicho, con las manos en la mesa, cayó en manos de otro autor de esa editorial que tenía mano, por valga la redundancia, que tenía contactos en un medio de comunicación que en concreto era 20 minutos, que en aquel entonces tenía una plataforma de blogs muy potente. Tenían los premios, bueno, supongo que los seguiría teniendo, aunque ahora sinceramente, desde luego, no tienen la fuerza de antes. Los 20 blogs, que eran los premios de 20 minutos para sus blogs y tal.
Y les faltaba precisamente una temática de nutrición y alimentación. Y este que ejercía de asesor precisamente para el medio de comunicación, dijo, oye Juan, déjame el libro y vamos a ver a Arsenio Escolar, que igual puede estar interesado en esto. Y ahí que nos fuimos para Madrid con el libro debajo del brazo. Y dijo, pues sí, oye, pues mañana empiezas. Bueno, Qué pero guay. en realidad fue en 3 semanas y tal. Y bueno, y así se empezó en el mundo de la divulgación. Qué Pues muy, guay. muy interesante. Queriendo contar. O sea, lo primero que, si quieres ser bueno en el mundo de la divulgación, no tienes por qué querer tener visibilidad. Lo que quieres hacer, y por cierto, los casos de éxito que yo conozco, se me ocurren un montón de compañeros, Miguel Ángel Durueña, Beatriz Robles, Julio Basulto. Una de las características que les agrupa, un denominador común, es que quieren contar. No quieren ni han querido nunca, en principio, o lo han hecho por ese motivo, tener visibilidad. La han tenido porque sus ganas de contar y la forma de hacerlo han Han llegado. coincidido pues, con los gustos, efectivamente, tú lo has dicho, Jessica, han llegado. Claro, eso choca mucho con lo que decía antes Alex, ¿no? De que a veces mucha gente sale de la carrera y su objetivo es pues tener muchos seguidores, por ejemplo, en Instagram, tener mucha repercusión, pero al final, como dices, si de verdad tienes el objetivo, o sea, tiene que nacer de la necesidad de contar, independientemente de a quién llegue y cómo se cuantifique esos números. ¿Cómo definirías en 3 palabras el dedicarte a la divulgación? Pueden ser dos. Las que quieras. Una gozada. Qué bien. Me parece un buen Muy resumen. ¿Cómo prefieres? O sea, divulgar en medio escrito o en radio? Pues mira, creo que se me da mejor las teclas, el pisar teclas. Creo que se me da mejor el razonar, el volverlo a leer, el darme cuenta si esto por aquí va a ser entendido como yo lo quiero explicar. Y al final, como estáis viendo ahora mismo, en este preciso momento, cuando estoy delante de un micrófono hablando una conversación, la verdad es que me voy muchas veces por los cerros de Úbeda. Es decir, quiero contar muchas cosas y muy deprisa, y entonces a veces hay un problema en la comunicación, pues porque ni terminas de contar todas ni las que cuentas las cuentas ya. Sí, al final es que todo se Estoy complica. mejorando, ¿eh? No obstante, creo que estoy mejorando, pero Nosotros no tenemos queja. No, además, luego siempre en escrito siempre puedes dar una vuelta más Claro, y o actualizar el ver que está todo contenido. bien, incluso eso, actualizarlo un poquito. Y mira, una del cosa, mundo, sí. una cosa os digo, para que os deis idea, os dais cuenta de un poco hasta qué punto es importante lo de tener ganas de contar cosas. Yo con 16, 17, 18 años ya escribía cartas al director del Diario de Navarra y me las publicaban. Ujú, Qué guay. Es decir, tenía ganas de contar, tenía ganas de juntar letras y hacer cosas. ujú, Entonces, bueno, pues eso es lo importante, el tener ganas de contarlo. Y precisamente por eso a lo mejor el medio escrito pues se me ha dado un mejor. No sé. ujú. Y bueno, del trabajo del mundo de la divulgación, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta? Si puedes elegir una cosa que más te gusta y una que menos. La que menos me gusta, pero de largo, ya la ha mencionado Jessica antes, es juntarme con personas o mm, rozarme o que me pongan al mismo nivel de personas que no quieren comunicar, que lo que quieren es visibilidad y que por lo cual, y que normalmente en esas circunstancias, la comunicación que hacen, el trabajo, la labor, en definitivas cuentas, acaba tarea, pues es muy deficiente. Cuentan cualquier cosa y de cualquier forma. Ujú, El ver qué sucede. Y lo que más me gusta son dos cosas. Una, que como ya conté en el blog de 20 minutos cuando estaba en aquel entonces, bueno, que está así en juanrevenga.com, están todos los posts que escribí Ujú. en 20 minutos, ujú, que fueron 900 y pico, más luego los que se han ido añadiendo. Muy ujú. majos de Hay 20 minutos. entretenimiento para rato. Sí, 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 sí. Como ya contaba en aquel post, que a iniciativa de otro compañero bloguero, un vecino de puerta ahí en 20 minutos, nos sugirió escribir un día, más allá de la temática la que queríamos, explicar a la gente por qué escribíamos. Simplemente porque teníamos un blog o porque escribíamos. Ujú. Y una de las razones que yo dije por las cuales escribía era
para tener una fuente contrastable a la cual poder acudir cuando en algún momento me pregunten sobre la disbiosis intestinal. Es decir, a ver, en la carrera no se puede conocer absolutamente todo con la profundidad que nos gustaría hasta el punto de hacernos especialistas. Pero sí, y eso sería ideal, esto es una de las, yo creo, una de las de los huecos más importantes que hay en la docencia universitaria en general, el aportar a los profesionales las herramientas para poder buscar luego las respuestas a las preguntas que no se hayan podido llegar a abordar en la carrera, ¿no? Y entonces, como eso no es posible abordar todos los temas en la carrera, al final, si tú tienes una buena forma de buscar, de hacer una buena revisión bibliográfica de lo publicado, de acudir a fuentes fidedignas, de solvencia, confianza, etcétera, etcétera, pues terminas haciendo un escrito sobre, yo qué sé, la disbiosis intestinal, eh, citando las fuentes que has contrastado, enlazándolas para la gente, explicándoselo, porque si lo consigues explicar es que lo has entendido bastante, bastante bien. Una cosa es entenderlo y luego explicarlo. Entonces, escribo, una de las razones por las que escribo, de las que más me gusta divulgar, es para que, joder, para que si el día de mañana alguien me pregunte, por recurrir al mismo ejemplo, por la disbiosis intestinal, diga, coño, yo he escrito de esto, voy a ver qué es lo que encontré, qué fuentes, qué consensos, qué revisiones, qué tal y qué cual, y bueno, ya tengo un punto de partida bastante importante, habrá que ver cuánto he actualizado, pues para dar una respuesta a este tema. Y la segunda es que de las cosas que más me gustan, es que precisamente en esta labor pues te juntas con gente y conoces a gente absolutamente maravillosa que te enriquecen precisamente esas labores de divulgación y que terminan siendo al mismo tiempo fuente para cuando luego quieres hacer una consulta. Claro. También, bueno, en el año 2009 recibiste el premio del Instituto Danone por tu trabajo en divulgación científico-periodista periodista en materia de nutrición y, bueno, ¿crees que divulgar sobre nutrición, o sea, la divulgación en general, está reñida con tener conflictos de interés? Por supuesto que está, no, está reñido en el sentido de que de hasta que no poder hacer divulgación porque tengas conflictos de interés, no. Más que nada porque los conflictos de interés los vamos a tener siempre, siempre, siempre. Cobres o no cobres de alguien o de algo. De hecho, insisto, a lo mejor solamente por querer tener la razón, por ratificar tus conocimientos anteriores, que ese es uno de los grandes sesgos que tiene hablando de conocimiento. Pero te paguen o no, siempre vas a tener un conflicto de interés. El interés puede ser económico o no, puede ser de visibilidad, puede ser de autoconfianza, puede ser un montón de conflictos de interés. El económico es solamente uno de ellos. Ahora que lo has mencionado, Jessica, en el año 2009 estaba haciendo yo, estaba que no sé qué, por cierto, también te lo tengo que decir, he estado 3 veces matriculado en esto de doctorado. Tengo el máster, que lo acabé en el año 2007, 2008, y en el entorno en el que lo estaba haciendo en la Universidad de Zaragoza, me vino el investigador principal, Luis Moreno, que es bueno, pues un gran investigador de en el panorama nacional e internacional, sobre todo en el terreno de la obesidad infantil, que era en donde estaba yo matriculado haciendo el doctorado. Y me dijo que el Instituto Danone tenía estas becas para gente que había publicado, divulgado en materia periodística sobre nutrición, alimentación y salud. Y que yo, que como ya estaba escribiendo en el Heraldo de Aragón, precisamente de aquello que habíamos hablado al principio, Alex, tenía una columna que se llamaba El Conde Báscula. Me lo apunto. No, perdón. No, ese era el segundo Es nombre del original. que iba. No era el Conde Báscula, no. Era la báscula de Damocles. No era la espada de Damocles, era la báscula de Damocles. Es muy, muy chula la historia de la espada de Damocles. Y yo para que... Me la apunto. Vale, bueno, entonces al final es que como te caiga, es una espada que cuelga de una crin de caballo y que en cualquier momento, que pende sobre tu cabeza y que en cualquier momento esa crin de caballo, ese pelo de caballo, puede romperse y evidentemente cortarte la cabeza, ¿no? Y en este caso no es una espada de Damocles, sino es una báscula de Damocles.
y tenía la revista Sabor de Aragón, dependiente del Heraldo de Aragón, del periódico, pues una columna mensual, una revista, como digo, muy chula, El Sabor de Aragón, que se llamaba La báscula de Damocles. Y ya tenía, pues había escrito pues durante 2 o 3 años, entonces me dijo, oye, preséntate, tal y cual, yo no tenía ni idea. A mí Danone, te lo voy a decir, entonces, era una empresa que no me caía mal, me caía bien, además, oye, con la visibilidad que tiene y tal y cual, pues estupendo. El caso es que, también te lo digo, tenía un premio económico que era una tontería, tampoco era abandonar todo y tumbarse a la Bartola, no era una Bonoloto, ni mucho menos, pero que si te digo, os digo que a día de hoy no lo aceptaría. No lo aceptaría. Lo sigo poniendo porque está ahí y precisamente, y volviendo al tema de los conflictos de interés, también digo que la mejor forma de lidiar con ellos y de trabajar con ellos, teniéndolos, es por lo menos reconocerlos siempre. Aquellos que por lo menos sean objetivables y sean fácilmente de interpretar. O que alguno pueda llegar a pensar que este habla lo que habla o dice lo que dice porque le paga o porque está con no sé quién o tal y cual. Entonces, yo eso lo tengo clarísimo, que todos mis conflictos de interés, todos, de aquella gente en la que ya haya cobrado, están precisamente declarados en mi blog, mi página web, juanrevenga.com/empresas. Ahí están todos desde el principio. No los últimos 3 años, 5 años, como algunos dicen que hay que declarar, todos. No, está muy mal. Además, yo que sé, a día de hoy realmente un conflicto de interés, ya casi una propia opinión construida a base de un artículo científico ya se puede considerar conflicto de interés, porque hay gente que va un poco así, que lee un artículo y ya es su dogma, su Biblia, ya esto es Eso es. lo único que Dieta, existe no sé qué, para muerte. siempre. Entonces ya no hace falta ni siquiera que estés trabajando para una empresa para tener un conflicto de interés, simplemente pues eso, un simple paper ya casi que se convierte en un dogma para muchos. Pero bueno, nada, también en nuestro podcast, como ya sabrás, hemos hablado mucho de tus artículos sobre el Nutri-Score. No sé si quieres hablar sobre ello. A ver, llegados a este punto, me da un perezón que te muere. Pero lo que sí que entiendo que es muy probable que haya mucha gente que todavía no haya terminado de desayunarse con el tema. Es que es denso, ¿eh? El tema. Y bueno, entonces sí que tengo la capacidad, no, tengo la perspectiva de haber reflexionado mucho sobre esta cuestión y creo que la capacidad de sintetizar en mensajes breves qué es lo que me parece, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Poca gente creo que sabrá que yo la primera vez que trabé conocimiento de la existencia del Nutri-Score fue para hablar bien de él. Y está escrito. Podéis ir al artículo del Comidista que escribí, creo que en el año 17, si mal no recuerdo, en el que hablaba sobre los semáforos nutricionales, porque en aquel entonces, año 17, había una plataforma empresarial de Coca-Cola, Kellogg's, Nestlé, o sea, todos los benditos, esas maravillosas industria alimentaria, que estaban precisamente haciendo fuerza para implantar un etiquetado frontal, sí, ya entonces, en el 2017, pues que pues con ese semáforo nutricional, con esos criterios, pues que salían especialmente guapos en la foto. Bueno, aquello no funcionó. Lo de los semáforos sigue siendo un despropósito porque contamos azúcares, kilocalorías, grasas saturadas y sal, por ejemplo, y te puedes encontrar eso, pues 5 semáforos, 2 verdes, un amarillo, uno rojo. Al final eso es un lío de 1000 pares de narices. Entonces, encontrarse una herramienta que sumarice, que sintetice toda esa información sobre nutrientes calientes, candentes, en una única nota, pues yo dije que me parecía genial. Y está escrito ahí en el año 2017. Si ponéis Juan Revenga, el comidista, semáforos nutricionales, seguro que os sale el artículo. Os voy a decir a ver, que estoy delante del ordenador. Las trampas del semáforo nutricional. Así se llama el post. Hablo bien del Nutri-Score. Poco tiempo me faltó tampoco lo conocía en demasía, ¿no? En profundidad. Pero poco tiempo me faltó para identificar precisamente cuáles eran las herramientas de su algoritmo
y ver que es una auténtica castaña. Y viendo la presión que hay por parte de los Estados miembros por implantar el etiquetado frontal y viendo la industria alimentaria que esto es algo que se le viene encima sí o sí, el etiquetado frontal, pues ¿qué es lo que han hecho? Apostar por aquella de todas las existentes, por aquella herramienta en la que vayan a salir más guapos en la foto. Y es, sin lugar a dudas, es el Nutri-Score. A día de hoy, bueno, no es obligatorio implantarlo, pero sí que hay marcas que, pues bueno, si salen beneficiadas, evidentemente lo van a poner. ¿Por qué crees que no se ha implantado a día de hoy en España de manera Porque no, obligatoria? porque no se puede, porque estamos supeditados a una norma de rango europeo, de rango superior, un reglamento europeo que impide realizar todos estos cambios de forma obligatoria. Ni tan siquiera Francia, patria putativa del... Qué bien suena, patria putativa. Suena un poco más fuerte, sí. hablando del Nutri-Score, da más juego de palabras, sí. Patria putativa del Nutri-Score, ni Alemania, motor económico y adalid político europeo, que también la tienen implantado, lo tienen hecho de forma obligatoria. ¿Y por qué? Porque no pueden, porque incluso Francia, incluso Alemania, por supuesto España, Holanda, también se comenta, Bélgica, están supeditadas al reglamento europeo 1169-2011 sobre etiquetado frontal, no, perdón, sobre etiquetado de información al consumidor. Y en esta se dice que ese etiquetado ha de estar armonizado. Es decir, ¿precisamente para qué? Para que, porque hay no sé si es un libre comercio de productos, pues para que un belga, un español, un griego y un, no sé, esto parece un chiste. Sí. Bueno, un poco lo es también, pero bueno. Sí, sí, no, totalmente. Tengan un producto que procede de otro país de la Unión Europea, pues puedan valorar bajo los mismos criterios y bajo la misma información armonizada, pues esa información nutricional que se le está dando. Y como todavía la Comisión Europea no se ha posicionado con respecto a cuáles, lo está estudiando. De hecho, la noticia de hace medio año, igual no todavía es muy, muy conocida, es que la Comisión Europea encargó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, un informe sobre la validez o los criterios científicos que debería de tener un etiquetado frontal. Y en virtud de ese informe, que la EFSA traslada luego a la Comisión Europea, esta luego vota, siempre ha votado la Comisión Europea o siempre ha resuelto en base a lo mismo que salían los informes de la EFSA, ¿no? Pues terminará haciendo un reglamento europeo que modificará el reglamento europeo 1169-2011 sobre el etiquetado nutricional. Por eso no puede ser obligatorio en ningún lado. Y esto no lo han entendido tres fuerzas políticas en España tan dispares como PP, PSOE y Unidas Podemos. Bueno, PSOE y Unidas Podemos no son tan dispares, ¿no? Pero no lo han entendido y han salido ministros y ministras desde el año 2018 hasta este momento a la palestra para decir que se va a implantar de forma obligatoria a lo largo de 2020, para la primera vez, en el primer cuatrimestre de 2021 y cuando es que no. Por fin, finalmente, Garzón, el ministro de Consumo, bueno, pues al final parece que le han encendido la luz y ha podido leer los papeles y le han dicho, oye, que es que no se puede hacer esto obligatorio. Ah, vale, perdón, sí. Ya. Bueno, casi hemos visto que casi te has hecho amigo de él, ¿eh? En tanto Twitter Sí, contestándole cosas. Tenemos una pregunta por el chat en directo que nos pregunta Anonimate0. ¿Por qué en España no utilizamos los carteles que, por ejemplo, ha puesto Chile? ¿Es quizás una presión de la industria alimentaria? Esto lo único que puedo hacer es aportar mi opinión al respecto, de una seguridad de por qué no lo ha adoptado. Pues evidentemente es porque, sí, mi opinión es que la industria alimentaria, los lobbies, que todos sabemos que existen, pues hacen su presión y hacen sus apuestas sobre las instituciones y sobre las administraciones precisamente para resultar lo más favorecidos posibles luego en el mercado. Y evidentemente con los sellos chilenos, los sellos mexicanos, que por cierto se estaban implantando en muchos otros países, de habla hispana, de Sudamérica, Brasil también está ahí,
pues salen muy, muy, muy mal en la foto. Más que nada porque no solamente irían los sellos, es decir, los sellos de advertencia sobre las grasas, las calorías, la sal, el azúcar y tal, sino que al mismo tiempo la implantación de ese sistema conlleva también una serie de restricciones en la publicidad, como la eliminación de las imágenes, pues yo que sé, el perrito del Nesquik, el tigre de Frosties y ese tipo de cuestiones. Claro, Y porque además marcan la presidentes. imposibilidad, y esto es importante, la imposibilidad de anunciarse en medios generalistas. O Pues sea, ya no es solamente el sello, sino que es que tiene más cosas el sello. Claro. Y esto, mira, aquí la lucha, el vellocino de oro es la publicidad infantil. El que domine la publicidad infantil, los criterios para publicitar mandangas nutricionales varias, bueno, mandangas alimentarias varias para los niños, es precisamente el que es lo que se anda buscando, el control de eso. Y de ahí precisamente la castaña que tenemos desde el año 2005, 6 o algo así con el código PAUS de autorregulación de la publicidad. Es allí completamente. Pues ya por ir concluyendo, vamos a hacer las últimas tres preguntas ya a modo un poquito más rápido. Si tuvieses que decir una simple cosa para mejorar el sistema actual de Nutri-Score, ¿cuál sería? O así un puntito muy rápido, ya que hacerlo uno y año es Quitarlo. complicado. Quitarlo, perfecto, me parece A ver, genial. no, Alex, yes, en esto tenemos que ser muy claros. Cuando tú tienes eh, una diligencia tirada por caballos, esa es la que tú tienes, la tienes en las manos, porque la has heredado de tus abuelos y todo ese tipo de cosas. Y tienes que hacer un viaje a la China profunda, a día de hoy, dices, ¿qué mejorarías de tu diligencia para ir a la China profunda? Joder, nada, tío. Véndela a un anticuario, a un museo y cómprate un coche eléctrico. Es que Sí, sí. tenemos ya esas herramientas, Sí, sí, tenemos ya totalmente. esos coches eléctricos. O sea, no podemos coger una herramienta del año 2005, creada en cierta medida también ya entonces con ciertos criterios, vamos a llamarles industriales, y plantear con esos mismos criterios, que vienen de ahí, pues que se llaman son los mismos, el Nutri-Score. O sea, es que es de locos. Totalmente. Bueno, a través de tus redes sociales también hemos visto que colaboras con una aplicación que se llama Coco App. ¿Cuál es más o menos tu trabajo en esta aplicación? Pues desarrollar el algoritmo. Desarrollamos el algoritmo porque lo cambiamos de arriba a abajo. Recibí una serie de correos que, bueno, como muchos que se reciben, oye, nos hemos fijado en tu trabajo, nos gusta mucho, bla, 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 bla. Que lees así medio en diagonal, una aplicación tecnológica, ya te haces idea de lo que quieren. Y la verdad les respondí, les llegué a responder, oye, no me interesa, muchas gracias por fijaros, pero no estoy por estas cosas. Y luego dije, joder, no le he prestado la debida atención. Voy a leérmelo con más cuidado. Lo digo de verdad, igual fue al día siguiente. Y me di cuenta, bueno, pues que estos chicos tenían una muy buena idea con el tema del código de barras y dar una valoración. Y daban dos notas, el NOVA, el grado de procesamiento del alimento, el 1, 2, 3, 4, el NOVA 1, 2, 3 o 4, y el Nutri-Score. Y les dije, joder, me puse a hablar con ellos y les dije no. Lo primero que vi es que estos tíos sabían de lo que estaban hablando y sabían lo que querían y que sobre todo, más que ser visibles y más que hacer dinero, querían hacer las cosas bien. Y dije, si queréis así, contad conmigo, pero lo primero que vamos a hacer es quitar el Nutri-Score y hacer un algoritmo nuevo basado en criterios científicos. Sobre algo que además ya lo tenemos hecho, es que no hace falta que lo ideemos nosotros, es que ya nos da la Organización Mundial de la Salud, nos lo da hecho, que es el perfil de nutrientes. Y me dijeron, vale, adelante. ¿Y qué es lo que hicimos? Diseñar el algoritmo, que tiene en cuenta los criterios de perfil de nutrientes de la OMS, el grado de procesamiento NOVA y los sellos chilenos. Y con esas tres condiciones, en virtud de dónde se encuentre el producto, se le termina dando una nota buena o mala. ¿Cuál es el resultado? Que tiene muy pocos fallos. No digo que no tenga fallos, pero no, tiene muy pocos fallos. Nos dejan también otra pregunta por el chat, también de Anonimate. En la app del coco, cuando el producto no es alto en sal o en azúcar, pone que no está recomendado por la OMS. ¿A qué se debe? Cuando no es alto en sal o no es alto en azúcar. Entiendo que es Vale, cuando sí, ¿no? Porque si no,
Sí. Bueno, puede ser, ¿eh? Porque va a depender. Bueno, es que, mira, lo primero que le tenemos que decir a Anonimated, a nuestro querido amigo Anonimated, es que revise, por ejemplo, en mi blog los criterios en los que se utiliza el algoritmo del Coco. Ahí viene explicado y ahí verá cómo se pueden llegar a ver esa, en principio, incongruencias, que no tienen por qué serlo. El caso es que a la aplicación primero del perfil de nutrientes de la OMS, nosotros tenemos productos que son OMS sí u OMS no, es decir, productos que la OMS daría como válidos para la publicidad para los niños y productos que no lo serían en virtud de la categoría del producto que estemos hablando. Es decir, no va a tener los mismos criterios para el aceite de oliva que para los huesitos. No, es que es una de las chorradas que hace también el Nutri-Score. Es decir, no voy a ver, comparar el valor nutricional de los aceites con el valor nutricional de las chocolatinas. Hombre, pues no. Primero lo que tendremos que decir es que los aceites tienen en general esta perspectiva nutricional y las chocolatinas esta perspectiva nutricional. Y que dentro de ellas ya veremos qué es lo que miramos como nutrientes calientes, ¿no? Pero comparar una cosa con la otra no. Y es posible, precisamente, que independientemente de que no sea alto en sal, en azúcar o en grasas, pues no cumpla con algunos de los criterios de la Organización Mundial de la Salud para anunciarse para ello. ¿Dónde te ves trabajando dentro de unos años, Juan? ¿O hacia dónde crees que va a ir tu carrera profesional? En el barco de vacaciones en el mar, como nutricionista. No lo sé, no lo sé. Esto es la guerra continua. Mira, la docencia universitaria no la voy a dejar porque me encanta, porque es un porque lo disfruto mucho. Porque me consta que a muchos alumnos también les gusta, bueno, otros creo que a lo mejor no tanto, pero a muchos sí les gusta y me siento muy identificado con ello. Y me gusta también colaborar con aquellas empresas que tienen la misma perspectiva que yo y pues colaborando con esas empresas. Porque hay muchas que me llaman, que quieren hacer cosas, me dicen, no, no, pero nosotros no hacemos eso así. Y digo, pues igual que con el título de los libros. Bien, pues aquí paz y después gloria. Adiós. Pues colaborando con esas empresas que tienen una perspectiva chula con Genial. respecto a la nutrición y ética. Muy bien, pues nada, vamos a ir cerrando por aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Juan, por haberte pasado, por haber aceptado y estar un ratito con nosotros. Seguro que creemos que ha quedado un capítulo muy chulo que a la gente le ha encantado y esperamos que te hayas sentido tú también a gusto. Sí, la verdad que así da gusto irse a vacunar ahora, después de este podcast. Y así da gusto venir de vacunarse. Eso es. Nada, muchas gracias, Juan, porque la verdad que enseguida has aceptado y eso nos ha hecho uy, que me quedo sin voz. Nos ha hecho ilusión. Genial. Pues me alegro. Procuro precisamente a todas estas iniciativas que están empezando de compañeros y tal y cual, pues darles ese apoyo que a mí me gustaría que me dieran en esas circunstancias. Pues te lo agradecemos mucho. Bueno, pues vamos a poner una pequeña pausa de unos minutitos antes de pasar a la sección de noticias, así que no os vayáis, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues ya estamos por aquí para la sección de noticias, como siempre. Hoy os traemos 4 noticias y artículos muy interesantes. Y la primera es cómo escoger la mejor fruta veraniega. Melones, sandías y cerezas. Boticaria García nos ha dado las mejores pistas para elegir una fruta en el mejor estado posible, sobre todo frutas de temporada que aguantan un poquito menos. Podéis encontrarlo en el periódico de El Mundo. Helados, pan, aperitivos, más de 7.000 productos retirados del mercado por sustancias cancerígenas. Este interesante hilo de Miguel Ángel Lureña, también conocido como gominolas de petróleo, sobre el óxido de etileno y todos los productos en los cuales se ha encontrado este producto cancerígeno. Podéis encontrar este hilo en su Twitter, @gominolas de petróleo. Por otro lado, un artículo científico muy interesante en PubMed, experiencias de la comida y horarios de estas en pacientes con enfermedades crónicas que limitan la vida. Una revisión sistemática de métodos mixtos que básicamente lo que ha observado es que para todos los pacientes con este tipo de enfermedades que limitan tanto el estilo de vida, la alimentación conlleva un potencial muy importante para mantenerse saludables, mejorar el bienestar y prolongar la vida, pero que sí que se ha visto muchas dificultades para comer, lo que afecta sobre todo a la vida social y a la interacción social.
Y el último artículo se trata de asociación entre la proporción urinaria de sodio y potasio y la presión arterial en adultos. Se trata de una revisión sistemática y metaanálisis. El conjunto de pruebas actual demuestra que una relación de sodio-potasio más baja en 24 horas se asocia con una presión arterial más baja en adultos. Las estrategias dietéticas para lograr un aumento de potasio y al mismo tiempo reducir el sodio serían beneficiosas para reducir esta presión arterial. Tenéis este artículo científico en la página web de academic.oup. Así que nada, hasta aquí el podcast y la sección de noticias. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, recordad que queremos que sea muy participativo. Si tenéis algún artículo científico que acabáis de leer, nos lo podéis hacer llegar, o sabéis de algún curso, nos lo podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales y lo compartiremos aquí con vosotros. Y por otro lado, que ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, que es completamente gratuito, y compartir si os ha gustado para llegar a más gente. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.